Lo que acaba de pasar en el río Éufrates lo cambia absolutamente todo. En algunas regiones de Irak, la sequía no da tregua desde hace años y los niveles de agua en el río Tigris bajaron a niveles alarmantes. Es uno de los países más afectados por la crisis climática. La falta de lluvias junto con la ausencia de infraestructura adecuada debido a décadas de inestabilidad política y guerras se traduce en un problema grave para el suministro de agua que sufren las millones de personas que residen en el territorio de la antigua Mesopotamia. Quédate hasta el final porque en este video te enseñaremos cómo la sequía extrema en Irak reveló una ciudad palaciega de 3400 años sepultada por el río Tigris. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar actualizado de nuestro contenido. Mesopotamia fue cuna de varias de civilizaciones más antiguas del mundo y pionera en muchas de las ramas del conocimiento. Por eso los tesoros arqueológicos de la región tienen un valor inconmensurable. Las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates en su paso por Irak y Siria son una de las zonas más castigadas por el cambio climático. La sequía y la bajada del caudal del río Éufrates hasta niveles históricos se está convirtiendo en la principal preocupación de la población del noroeste de Siria, ya exhausta por más de una década de guerra. El drama de la falta de lluvias deja una marca y persistente sequía en esta zona de Oriente Medio, y el gran descenso de las aguas de los ríos y embalses permitieron el resurgir de varios tesoros arqueológicos. Una ciudad entera de la era de bronce emergió del río Tigris al sur de Irak, que se mantuvo oculta durante más de 3 milenios debajo del agua. El sur de Irak es una de las regiones más afectadas por la crisis climática. Para evitar que los cultivos se sequen, los agricultores locales han optado por extraer volúmenes considerables de agua del río Tigris, que nunca había estado tan seco en milenios, específicamente del embalse del Mosul, una de las reservas de agua dulce más importantes del país. La mayoría de la población está alarmada por la escasez, que tiene numerosas consecuencias para la vida y las actividades de los sirios de a pie. La constante amenaza militar de una nueva ofensiva por parte del ejército turco y los agentes sirios contra los territorios bajo administración kurda, por ejemplo, podrían causar nuevas oleadas de desplazamientos. Vivo con miedo a no tener suficiente agua para mí, mi familia y mis plantas, se lamenta Nakla, residente de Kamishli, una población que ha sido blanco de un reciente ataque turco con drones que dejó 5 heridos. Ni en una década de guerra nos hemos enfrentado a nada parecido. Tengo suerte de estar aquí, es mejor que estar en otros sitios donde no hay ningún acceso al agua. Mientras poblados enteros en el Reino Unido están desapareciendo debajo de las olas, urbes de la era de bronce emergen en el Medio Oriente por la sequía intensa que está sufriendo el río Tigris. Una ciudad construida hace 3400 años apareció al sur de Irak. Al centro de esta, los arqueólogos de la University de Tübingen encontraron un palacio antiguo perfectamente conservado. A lo largo de los caudales del Tigris y Éufrates se cimentaron las bases de las primeras civilizaciones poderosas de la humanidad. Algunas de las ciudades más activas a nivel económico, comercial y político se erigieron al margen de estas dos corrientes fluviales. Aún hoy, a pesar de la sequía, son dos de las más nutridas en Medio Oriente. Tal fue el caso de la ciudad recientemente encontrada al sur de Irak, antes cubierta bajo el cobijo del río Tigris. No se tenía registro de las estructuras que antiguamente sirvieron como palacios y murallas. Según los hallazgos del equipo del University of Tübingen, en colaboración con Organización de Arqueología de Kurdistán, los arqueólogos encontraron lo siguiente. La ciudad incluía un palacio con paredes conservadas a alturas de 7 metros. En el interior había cámaras que alguna vez habían sido decoradas con murales pintados. Según explican los arqueólogos en un comunicado, hallaron edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho con torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volviera a sumergirse. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillos de barro secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. Los científicos a cargo de los proyectos de investigación convinieron referirse al sitio como Kemune, a partir de las dataciones realizadas sobre los vestigios, explica Life Science. Es posible que el asentamiento haya alcanzado su auge durante el Imperio Mitanni, un reino del cercano oriente que gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XVI a.C.
Con los cambios en el caudal, no es la primera vez que se sabe del yacimiento de Kemune. Por el contrario, los bajos volúmenes en las presas del Tigris ya habían dado pistas sobre la ciudad milenaria que descansaba en la cama del río. Sin embargo, explica el líder del estudio Hassan Ahmed Qasim, pero no pudimos excavar aquí hasta ahora. El equipo de Qasim calcula que, antiguamente, el palacio encontrado estaba a unos 20 metros del río Tigris, por lo cual la ciudad fue construida hacia el norte, más allá del edificio de gobierno. Con los cambios en el río, sin embargo, las estructuras quedaron completamente sepultadas bajo el caudal. Al interior del palacio, los arqueólogos encontraron tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes. Este tipo de escritura fue la base de la comunicación en Mesopotamia. Con base a la traducción realizada, los investigadores piensan que esta pudo haber sido la antigua ciudad de Sakikú, que mantuvo su poderío durante al menos 4 siglos. También encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes, hechas de arcilla sin cocer del periodo asirio medio y después de aquel terremoto. Algunas aún se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Las investigaciones esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del periodo Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región. Para evitar el deterioro cuando el nivel del agua vuelve a subir, los edificios excavados se cubrieron completamente con láminas de plástico y se rellenó de grava como parte de un extenso proyecto de conservación financiado por la Fundación Gerda Henkel. Ya que Irak es uno de los países más afectados por la crisis climática, la falta de lluvias junto con la ausencia de infraestructura adecuada gracias a su inestabilidad política y guerras, se traduce en un problema grave para el suministro de agua que sufren los millones de personas que residen en el territorio de la antigua Mesopotamia. Además, Bagdad acusa dificultades hidrográficas provocadas por Turquía e Irán al incumplir acuerdos sobre la cuota de agua. Recordemos que en Turquía nacen tanto el Tigris como el Éufrates y desde Irán procede el río Karun, un importante afluente del Tigris. El agotamiento de los ríos, una rápida desertificación, tormentas de arena cada vez más intensas y agricultores temerosos por el fracaso de sus cosechas y su futuro son los factores que ayudan a entender la situación actual. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con nuestro contenido.